Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Microsoft lanzó al mercado una aplicación que podríamos llamar el corrector político de Word. No tengo idea cómo funciona, el que tengo yo, el programa Word que tengo yo, usa, te señala los errores de ortografía en rojo y los errores gramaticales en azul. Vamos a suponer que esta nueva aplicación te señala las expresiones políticamente incorrectas en amarillo. O sea, esto está bien escrito, está bien redactado, pero es políticamente incorrecta. Y te sugiere sustituciones. Ok, se ha comentado mucho este asunto diciendo que es orwelliano, que es un diccionario de neolengua, que etcétera, etcétera. Y sí lo es, pero en el caso de Microsoft, creo que estos tipos simplemente vieron el negocio y se montaron a la ola. Dijeron, esto se va a vender como pan caliente. Pusieron la aplicación en el mercado y se vendió como pan caliente. Y personalmente, si yo tuviera un trabajo donde dependiera de una palabra políticamente incorrecta, perder el trabajo, perder el puesto, perder la carrera, yo me lo descargaba en 2 minutos sin pensarlo, ni me fijaba cuánto costaba esta aplicación. Y por lo visto, miles de personas están haciendo lo mismo porque se está vendiendo bien. Um, lo que comentaba mucha gente de este corrector político es lo arbitrarias que son la mayor parte de las sustituciones, lo ridículas que son. Y yo creo que este programa le hizo advertir a mucha gente lo arbitraria que es la corrección política. Antes no lo habían notado. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa en la corrección política cuando la sustitución tiene un sentido. Entonces se acuerda de la sustitución y se acuerda porque hay un porqué. Entonces se acuerda cuál es la expresión políticamente correcta. Por ejemplo, yo digo, la bailarina fulana escribió sus memorias, pero en realidad no lo escribió ella, lo escribió un negro, el libro. Y el corrector político de Word me dice, mira, negro, mejor pone que lo escribió un escritor fantasma. Ok, acepto la corrección. ¿Por qué? Porque tiene un sentido. Tiene un sentido esa sustitución. Ahora bien, el 99% de las sustituciones políticamente correctas son completamente arbitrarias. Y este ha sido el tema el foco de todos los que han comentado esta aplicación. Por ejemplo, alguien escribe a disabled person, una persona discapacitada, y el corrector le sugiere a person with a disability, una persona con una discapacidad. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Y la respuesta es nada. Cambió porque había que cambiar algo. Y cambió la expresión más usada, la que fluye naturalmente, por una artificial que uno tiene que pensar. ¿Cuál es el objetivo de esto? Si fuera al revés, si se acostumbrara a decir una persona con una discapacidad, les puedo asegurar que el corrector político señalaría eso y diría que hay que decir una persona discapacitada, si esa fuera la expresión menos usada. ¿Por qué? Porque les importa un bledo a quienes están tratando de imponer esta neolengua, les importa un bledo las personas con discapacidad, les importa un bledo todo el mundo. Lo que quieren es instalar la idea de que el modo normal de hablar está mal, de que el modo de que hay algo que está esencialmente mal en nosotros y se expresa cuando habla. Eh, vos tu pensamiento funciona esencialmente mal, es algo esencialmente malvado y por suerte estamos nosotros que somos seres angelicales que te vamos a corregir cuando hablas por lo menos. No nos vamos a meter dentro de tu mente porque eso no podemos, por ahora. Pero por lo menos te vamos a corregir cuando hables. La idea es instalar en las personas, la idea de esta nueva lengua, el verdadero objetivo
es instalar la idea de que hay algo esencialmente mal en el modo normal de pensar. La corrección política se trata de eso y de ninguna otra cosa que eso. Cuando alguna de estas sustituciones resulta que tiene algún sentido, bueno, sí, la verdad que un negro suena fuerte, usar negro como sinónimo de esclavo, ok, vamos a decir un escritor fantasma, es por pura casualidad. Y entonces esos casos que por pura casualidad tienen un sentido, llevan a malinterpretar por completo de qué se trata realmente la corrección política. La corrección política es un instrumento de poder que se basa en hacerle sentir a las personas inseguras acerca de lo que piensan, acerca de quién son, acerca de su modo de hablar, acerca de su modo de identificarse a sí mismas. Eso y ninguna otra cosa es la corrección política. Alguien comentó en la caja de comentarios de este canal, cambiando de tema, no tiene sentido darle argumentos racionales a quien ha llegado a una conclusión por un medio distinto que la razón. Bien dicho. Estoy completamente de acuerdo con esto. Y creo que esta es la clave de muchas discusiones que se están produciendo en nuestros días. Con la resurrección de un sistema ideológico político que parecía estar felizmente muerto hace 20 años, sobre todo. Pero entre otras, ese es el caso principal, el más importante o por lo menos el más urgente. Se confunde dos posturas igualmente racionales, o a veces igualmente irracionales, sobre un mismo asunto con dos formas distintas de pensar, una basada en la razón y la otra no. Y cuando se las trata como si fueran hipótesis del mismo tipo, mencionaba ayer el creacionismo es un buen ejemplo de esto. Cuando se trata el creacionismo como si fuese una hipótesis científica, y pretende serlo, se llega a una discusión de sordos, donde parece que, bueno, alguien planteó esta hipótesis y vamos a refutarla en 2 minutos, parece trabajo fácil, pero en realidad no lo es porque eso no es una hipótesis científica. Se llegó a una conclusión completamente irracional por motivos distintos que la razón. Y esto mismo ocurre cuando se discute entre dos sistemas políticos que tienen esas mismas características. Uno es análogo a la experimentación científica y el otro es análogo al creacionismo. Se produce ese mismo tipo de discusión. Uno dice, ok, vamos a tomar cualquier estadística al voleo y mostramos que este sistema no sirve. Ok, y eso sí, lo demostrás en 2 segundos, así de fácil, ante una persona que está razonando. No ante una persona que llegó a una conclusión por un medio distinto que la razón, que es el caso del marxismo, entre otros. Pero hoy en día es el caso más importante, es ese. Y cuando alguien considera que el marxismo es un sistema económico, un sistema social que se puede refutar o defender por la razón, está malinterpretando por completo de qué se trata el asunto. Desde ese punto de vista es tan fácil de refutar como el creacionismo. Pero el asunto es que sus adeptos no están ahí por estadísticas. ¿Qué pienso sobre la pedofilia en Hollywood? Realmente no me parece un tema interesante. Seguramente debe ser un problema grave. Un director de casting de Hollywood decía que todos los días le ofrecen 2 niñas y un niño, en promedio. Y esto hubo mucha gente que se hizo la escandalizada, lo acusó de ser un pedófilo, cosa que claramente no era. Estaba simplemente demostrando cómo funcionan las cosas en Hollywood. Este tipo, estoy seguro de que es un hombre decente. Por eso hizo ese comentario. Y el hecho de que todos estos hipócritas hayan aparecido a, qué barbaridad, qué escándalo lo que dijo este hombre, demuestra de que debe ser verdad. ¿Por qué no lo considero interesante? Porque es un asunto policial. Por grave que sea, por extendido que esté, es un asunto policial y nada más.
Me interesa de Hollywood otras cosas. Me interesa lo que ponen en las películas, me interesa el rol que está desempeñando en la educación de millones de niños alrededor del planeta. Y eso me parece interesante. Eso me parece un tema del que vale la pena hablar, porque no es algo que se solucione metiendo unos cuantos hijos de puta en una cárcel. Es un tema más complejo que requiere de soluciones más complejas y que quizás esté causando más daño que este puñado de hijos de puta que abusa de niños en una ciudad de Estados Unidos. Objetivamente quizás esté causando más daño esto que es legal y que pasa como, bueno, está bien, esto es lo que está de moda, es lo que se destila ahora. Probablemente esté causando todavía más daño. Y me interesa hablar de eso. Ah, ¿Qué pienso de la recaudación de la película Avengers? Si es verdad que recaudó más que Avatar, etcétera, hablando de temas poco interesantes. Miren, acá hay dos asuntos. Uno, si nos creemos realmente la recaudación de las películas, que hay buenas razones para haber dejado de creer. Pero vamos a suponer que la gente de Marvel recaudó con esta película realmente lo que dice que recaudó. Llegamos al asunto de fondo. ¿Debemos considerar la cifra objetiva X dólares o debemos ajustarlo a la inflación? Y de esto diría Wittgenstein que puede decirse lo que quiera. Es lo que Wittgenstein llamaba un pseudo problema de definición. Es una cuestión de cómo definimos la palabra. La definición precisa, clara de las palabras hace desaparecer el problema, porque este no era un verdadero problema, era un pseudo problema. En este caso la cuestión es qué se considera recaudar más. Una vez que usted me da una definición precisa de qué es recaudar más, ahí le puedo decir, la película que más recaudó en la historia es Avatar o la película que más recaudó en la historia es Avengers Endgame. Se soluciona tan simple como eso, como con una definición. Hablando de temas poco interesantes y hablando de Wittgenstein, el mismo asunto está de fondo en todas estas discusiones actuales acerca del VAR en los deportes, específicamente en el fútbol. Por un lado tenemos casos de alevosa deshonestidad, como Argentina-Brasil en la última Copa América o Irán-Portugal en el Mundial, donde las trampas en contra de un equipo fueron asquerosas, fueron alevosas. Pero mayormente hay otro problema, que es reglamentos poco claros. Tenemos esta cámara de ultra definición HD cuadro por cuadro que podemos pausar un momento cualquiera desde el ángulo que queramos de un partido de fútbol. Ok, ¿qué dice el reglamento sobre esa situación? Y lo que está poniendo en evidencia esta tecnología es que el reglamento es más ambiguo de lo que se solía pensar. Y yo creo que hay dos opciones. O se deja de usar esta tecnología o se escribe un reglamento mucho más minucioso del que se está usando actualmente. Porque la mayor parte de los problemas no proceden de la cámara. La cámara permite ver esto como queramos el partido de fútbol ahora. Le permite al árbitro ver lo que quiera, cuando quiera, desde el ángulo que quiera, las veces que quiera. Solucionado el problema de la mala visión del árbitro. Ok, queda el problema del reglamento. Ese reglamento que para un mecanismo de arbitraje imperfecto, el árbitro parado en medio de la cancha mirando el partido, estaba bastante bien, ha resultado ser insuficiente. Y esto es otro problema aparecen pseudo problemas de definición. ¿Qué es un penal? ¿Qué es un tiro libre? ¿Qué es una falta de tarjeta roja? Y yo creo que no se está atendiendo al verdadero problema y por tanto a la verdadera solución, que es escribir un reglamento más minucioso que el que rige actualmente. Nos estamos viendo hasta la próxima.